Bueno, aunque parezca contraintuitivo e incluso una paradoja, mientras la ciudad está casi, no paralizada, pero sí con unas dificultades de tráfico sensibles, producto de la lluvia, como ustedes han visto hace unos minutos, y sabemos que se nos atoran muchas avenidas, producto de la lluvia en las épocas en que ésta aparece, somos un país con problemas de agua, escasez de agua, desvíos de ríos y problemas con cuestiones hídricas, sobre todo referidas a hidroeléctrica. Una ley de agua, de eso se está hablando ahora y de eso vamos a abordar el tema con los dos invitados que tenemos en el estudio. Don Óscar Núñez, que es director de Defensores de la Naturaleza. Óscar, buenas noches. Buenas noches. Y también don Raúl Maás, experto del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad. Pues me dijo, hay que decir sociedad, pues sociedad, porque hay que poner realmente la institución a la que pertenece. Y Arna, la ley de agua, ¿tiene sentido? Empecemos por ahí. ¿Es necesaria? ¿Podemos seguir como estamos o nos estamos metiendo en un fregado legislativo que no es necesario? Bueno, uno de los temas que caracteriza al país es que no hay ley de aguas. Del 1950 para acá, más de 20 iniciativas de ley de agua y ninguna ha pasado. El tema que a nosotros nos preocupa es la disponibilidad presente y futura de agua para el país y para la sociedad fundamentalmente. Y los escenarios que se han construido en torno a este futuro obligan a regular de alguna manera los usos del agua. Y creo que ese es el punto en el que se sustenta la necesidad no solo de regular el uso del agua, no solo la ley de aguas, una política pública de agua sobre las aguas, mecanismos financieros y económicos para distribuir de mejor manera los usos del agua y una institucionalidad para gestionar de una manera sensata, inteligente y sostenible el uso de los recursos hídricos, una gestión integrada de los recursos hídricos. Óscar, no sé. Óscar, cuando se habla de regular, a muchos se nos ponen los pelos de punta porque a veces las regulaciones son intervencionistas y te crean un problema, y otras veces son regulaciones como la de la circulación, se va por la derecha y se para uno en un alto, que tienen todo el sentido común del mundo y encima facilitan. ¿Esta ley o estos proyectos de ley sustancialmente en qué dirección van o qué puntos de fricción crees tú que podrían destaparse a partir de la discusión que se dé? Bueno, pues gracias, sí. Para mí, tarde o temprano tiene que haber una ley de aguas, ¿sí? Ya la conflictividad que hay en un país rico en agua, como es Guatemala, no va a durar más de 5 o 10 años. Entonces, tiene que haber una ley de agua tarde o temprano. Y definitivamente, el primer tema que nosotros miramos como defensores de la naturaleza es partir de una ley muy, muy general. Y sobre todo, de abajo para arriba, y no de arriba para abajo como han sido las leyes anteriores, o los proyectos de ley anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo parto de los comités de cuenca o de los comités de subcuenca, y voy a poner el caso del río San Jerónimo como ejemplo, el río San Jerónimo tiene un comité de cuenca y tiene una ley local sobre el uso del agua en San Jerónimo. ¿Qué fue lo que hicimos? Todos nos pusimos de acuerdo en la misma mesa, las hidroeléctricas, la piscicultura, los sistemas de riego, el agua potable. Mucha, aquí hay tal cantidad de agua, nos vamos a poner de acuerdo. Hubo discusiones, hubo pleitos, pero llegamos a un acuerdo y hay una ley municipal sobre el uso del agua. Entonces, sencillamente, si yo sumo San Jerónimo con Teculután, con Pasabien, y voy sumando, sencillamente voy a tener una ley marco donde todos estamos de acuerdo. Entonces, no le deberíamos de tener miedo a la regulación si yo, con mis mismos usuarios o con mi competencia, me pongo de acuerdo. Si hay 1000 metros cúbicos por segundo, bueno, vos necesitas 200, tal vez la industria necesita 300, la hidroeléctrica 200, y sobre todo, el capital natural también necesita. Es decir, hay que invertir también en la cuenca, porque si no nos vamos a quedar sin agua y qué regulación ni qué nada. Entonces, yo creo que lo más importante es ponernos de acuerdo de abajo hacia arriba. Raúl, a ver, a mí al contrario, a mí no me para tanto el pelo la regulación, sino que la veo indispensable. Justamente ahorita no tenemos regulación y mire lo que estamos viendo. Entonces, aparte, creo que el problema visto tiene varias aristas o varios campos. Uno es el tema, evidentemente, por la conservación de los recursos, pero el otro es el enfoque social,
de un bien como el agua, desde un tema de cosmovisión hasta un tema de utilidad. La participación en este sentido de las comunidades en esta ley de agua, o el abordaje que tiene que darse desde la ley, viendo lo social, ¿es necesaria o solamente la vamos a ver como la distribución de un recurso, de manera equitativa o justa? Yo creo que demanda, siendo el agua un bien público, un don de la naturaleza, porque el agua que tenemos es justamente la que llueve como hoy, y el agua viene del cielo literalmente por el ciclo hidrológico, ¿no? Creo que obliga a que esta ley tenga un enfoque territorial. Es decir, Guatemala es un país con múltiples territorios adentro, y cada territorio, naturalmente definido en función de las dinámicas del agua, de las cuencas hidrográficas, obliga a hacer un abordaje diferenciado. No es lo mismo la cuenca del María Linda que la cuenca del río Cuilco o la cuenca del río Livingston. Es decir, naturalmente, social, económico y político, institucionalmente, son diferentes y requieren un abordaje diferenciado. Guatemala tiene 3 grandes vertientes hidrográficas: todas las aguas que drenan al Pacífico, las que drenan al océano, al Mar Caribe, y las que van al Golfo de México. Y cada espacio territorial tiene sistemas socioecológicos, esa interacción sociedad-naturaleza, muy peculiares, y debe dársele un tratamiento diferenciado a cada uno de esos espacios. Por eso el tema que planteaba Óscar, una ley marco. Es decir, todo el mundo tiene camisas blancas, pero si es camisa de lino, si es de lana o es de lona, si tiene mangas, si no tiene mangas, va a depender de las características de cada espacio territorial. Óscar, hay un televidente que hace una pregunta que yo creo que es interesante, hay que abordarla. Dice, bueno, la cantidad de agua la podemos, digamos, que de alguna manera regular, como ustedes han hablado, con una ley, tiene sentido. ¿Y la calidad? Comunidades que no tienen gestión de residuos. Bueno, estamos viendo el lago Amatitlán, la calidad, ¿cómo encaja aquí? Bueno, el tema inicialmente, la cantidad es lo primero que tenemos que asegurar, y sobre todo la inversión en las cuencas hidrográficas. La calidad definitivamente ahí sí tiene que ser más regulada. De hecho, sí tenemos una ley dentro del Ministerio de Ambiente que si uno contamina, paga. El problema es que el Ministerio de Ambiente no tiene la capacidad para ver quién está contaminando y cómo está contaminando. Pero de que hay un reglamento dentro de la ley del medio ambiente, sí la tenemos, ¿verdad? Ahorita se prorrogó, estaba para mayo del año pasado, de que nadie podía meter una gota contaminada de regreso al sistema natural. Como nadie se puso de acuerdo con las plantas de tratamiento, ni los alcaldes, ni las industrias, muy poquitos, prorrogaron otra vez más tiempo. Pero la ley existe. Entonces, permitirme aquí un inciso. ¿Ustedes creen que hay una responsabilidad municipal seria? Es decir, ustedes que van... Yo sé que es mucho pedir, pero de 300, que ya tenemos como 340 municipios. 338. O 338. Redondemos, de 340 municipios. 40 o tampoco de los muchos más de 300 que tenemos. ¿De verdad ustedes ven un compromiso municipal por esas prioridades que son agua, basura? Porque sobre construir todo lo demás no es fácil, pero es que esto es... Yo creo que tú le decías, primero la cantidad, o sea, lo básico. ¿Ustedes ven un compromiso? Bueno, hay 2 temas que creo que son básicos. Lo que manda el Código Municipal. Y el Código Municipal sí es muy claro en delegar en las corporaciones municipales la responsabilidad del cuidado de la calidad del agua. Luego el otro tema, los discursos políticos. Si uno analiza el discurso político de los candidatos a presidente, se van por seguridad, empleo, etc. El discurso de los alcaldes en el interior del país atiende agua, basura, agua potable, basura, movilización vehicular. Es decir, ya es parte del discurso del alcalde esos temas. Ahora, ¿cómo lo atiende? Ese es el otro lado de la moneda, pero digamos que existe un compromiso verbal en el discurso de que es un tema que sí les preocupa. Y muchas de las inversiones de los gobiernos municipales también van justamente en esa línea. Agua potable, o agua entubada en todo caso. Hablando un poco de eso, el hilo conductor, y retomando el ejemplo de las camisas, el hilo conductor o la convergencia de este tipo de todas estas prendas blancas debe ser una piedra toral, que entendería yo que es justamente el bienestar colectivo. Si es así, recordemos que el agua debe responder a factores que bloquean mucho el desarrollo en el área rural, sobre todo como lo es el riego,
en contraposición a lo que se ha denunciado y que ha motivado, va a colocar el tema de agenda ahorita, que es este desvío de ríos para justamente aprovechamiento de grandes industrias. Viéndolo desde esa perspectiva social puramente, la ley de aguas debe velar por una distribución en aras del bienestar colectivo o ceñirse a esta distribución solamente en volumen de agua para cada actividad. La mayoría de leyes de América Latina, lo primero que hacen es ver la disponibilidad que tengo, ¿sí? De hecho, mi balance hídrico por cuenca hidrográfica, como mencionaba Raúl, yo tengo que partir de regiones hidrográficas. Entonces, si yo tengo en una cuenca hidrográfica tantos metros cúbicos, ¿cuánto voy a dejar para el sistema natural o como caudal ecológico? Y después empiezo a hacer la repartición, si le queremos llamar así, ¿sí? La repartición, naturalmente, como objetivo fundamental, tiene que ser el ser humano y el agua potable, ¿sí? Y luego miremos que muchos usos son compatibles y es lo que nosotros hemos estado haciendo en Sierra de las Minas, ¿verdad? ¿Cómo logramos sentar en la misma mesa? Inclusive ya las hidroeléctricas en San Jerónimo se pusieron de acuerdo con los de riego, se pusieron de acuerdo con el alcalde y después de muchos pleitos ahí están. Pero para mí el tema es, ahorita hay dos grandes iniciativas que se están comenzando. Uno, la Comisión de Recursos Hídricos del Congreso y luego el Ministerio de Ambiente que también está queriendo hacer una nueva ley de aguas. No están en la misma sintonía los dos. Entonces, ojo, lo primero que tenemos que hacer es juntarlos por lo menos a que empecemos a platicar en el mismo idioma. ¿Por qué digo eso? Porque la ley tiene que ser transversal. Para mí dejarla como un departamento o como un nuevo viceministerio entre el Ministerio de Ambiente es matarla. Es el ministerio más con menos recursos. La ley de agua es transversal. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Ambiente cuando una hidroeléctrica y la autoriza el Ministerio de Energía y Minas o con un sistema de riego que lo autoriza en teoría el Ministerio de Agricultura? No tiene la capacidad el Ministerio de Ambiente. Entonces, para mí tiene que ser un instituto descentralizado, 100% profesional, como fue el INAV, quitando un poquito la poca transparencia que hubo en la elección del último gerente, pero vamos hacia eso, ¿sí? Porque tiene que ser transversal. El agua está en salud, el agua está en agricultura, el agua está en generación eléctrica, el agua está en agua potable, el agua está en todo. Entonces tiene que ser algo que te aglutine todo el Ejecutivo o la mayoría de los ministerios que tienen que ver con el agua. Retomando eso, hay aquí dos personas que hacen dos preguntas convergentes y de alguna manera estiran un poco una reflexión que tú has tocado. María del Carmen dice, ¿para qué hacer más leyes sobre el agua si las que hay no se cumplen? Tú ya decías, bueno, los alcaldes, el código, ¿verdad?, municipal. Y Mario dice, bueno, ¿cómo evitamos esa duplicidad? Como va a ser como la de Bosque, CONAP, la MUNI, el INAP. Es decir, hay una convergencia y una eficiencia en la gestión más allá de la propia gestión que yo creo que ya ha quedado aclarada que tiene que existir. Yo creo que hay una línea que es prioritaria. El tema del agua es un tema de seguridad nacional. Eso todavía no lo hemos visto, pero de acuerdo a los escenarios de cambio climático... Más que seguridad alimentaria, es decir, está seguridad, por delante es la génesis misma. Sí, sí, es decir, y es lo que han hecho otros estados medianamente civilizados, digamos. Es un tema de futuro, de presente y futuro. Recuerden que estamos en un país terriblemente amenazado por el cambio climático. Y el cambio climático implica variaciones en los ciclos de las lluvias, incremento en la temperatura. Eso deriva en una alteración de los balances hidrológicos y sobre todo de las disponibilidades para esos usos de la tierra. Yo estoy de acuerdo con que hay que proyectar sobre los datos, pero no los datos de hoy, sino los datos de futuro. Porque al final de cuentas las alteraciones derivadas del calentamiento global rebotan justamente en la disponibilidad de agua. Ahora, este país está considerado entre los 10 más vulnerables al cambio climático, justamente a partir de esta lectura. Por eso digo yo, es un tema de conflicto. ¿Y hacer más leyes merece la pena si no se cumplen? Es que darle la lectura más allá de los usos, es decir, Adrián lo planteaba, es decir, el primer artículo de la Constitución Política de la República manda al Estado guatemalteco a promover el bien común. Y el bien común implica agua en cantidad y calidad suficiente para todos los habitantes de ese país, todo el tiempo y para siempre. Y esa es una brecha que todavía no hemos empezado a cerrar y más bien cada vez se hace más grande, porque no es solo en el tema de cantidad, en el tema de calidad el déficit es todavía mucho más dramático. ¿Cómo interpretan ustedes desde su entidad
la postura esta, porque bueno, es evidente que tenemos un caos en el tema y un abandono total en el tema del agua que además no da para más, está evidenciado, desde lo social hasta lo natural y lo de supervivencia. Pero establecer que el argumento de que ¿para qué emitir una ley que no se va a cumplir? ¿Es viable eso desde la parte ejecutiva? Yo te diría que hay los expertos mundiales en agua aglutinados, por ejemplo, en GWP, World Water Partnership a nivel mundial, hablan de las 3 I o yo hablo de 4 Is. El primero es generar información, estadística, mucho lo que está haciendo el IARNA con las cuentas ambientales, saber cuánta agua tenemos, quién la está usando, qué proyecciones vamos a tener con un calentamiento global o con un niño o con una niña, posiblemente va a llover más en algunos lugares, menos en otros lugares, pero la información es básica y no la tenemos, para comenzar. La segunda I es la infraestructura. Para mí en este país, cualquier hidroeléctrico o cualquier embalse que se haga debería de ser de uso común. Perfectamente la hidroeléctrica puede empezar a generar a las 6 de la tarde, pero a esa hora se empieza a regar automáticamente los sistemas de riego por goteo o microaspersión, y el agricultor, en vez de estar asoleándose todo el día en su campo, puede estar viendo la novela con su esposa feliz de la vida y su No creo que el riego agricultor que tenga hace. tele en su casa para novela. Pero vamos hacia eso. Y a esa misma hora llenas todos los sistemas de distribución de agua potable y todos felices y contentos. Entonces miramos que la compatibilidad de embalses de uso múltiple por ley debería estar ya en Guatemala. La otra I es la institucionalidad que hablaba Raúl. Y es la que yo llamo que sí tiene que ser superior o que una a todos los usos del agua, a todos los ministerios. Porque no podemos seguir esperando que el Ministerio de Energía y Minas autorice una hidroeléctrica y abajo tenemos sistemas de riego y abajo tenemos sistemas de agua potable y todos empiezan a pelear entre ellos por autorizaciones diferentes. Y la cuarta I que yo pongo que es la clave y mucho la respuesta es la inversión en cuencas. Tenemos que pagar por el uso del agua. No solo por la distribución o por la cloración o por el tratamiento que nadie está haciendo, sino sencillamente para que la cuenca siga produciendo. Entonces, es una invitación. Ahí sí que desde el agricultor, la hidroeléctrica, el sector industrial, los alcaldes, todos tenemos que empezar a pagar por el agua. Muy bien, señores. Don Óscar y don Raúl, muchísimas gracias. Como ustedes ven, y esto ya lo dijimos en otra ocasión, lo dije creo que la semana pasada, hay expertos suficientes en muchos temas y este es uno de ellos, donde da gusto ver que la solución es relativamente sencilla y está suficientemente estudiada. La pregunta es por qué seguimos siendo tercos y no tomando los ejemplos y la experiencia de gente que ya ha experimentado eso. Yo creo que eso es una esperanza muy significativa. Tema muy sensible, ¿no? Porque de verdad, como decía en una campaña en México justamente en este tipo de cuestiones, aguas con el agua, porque sin el agua, aguas. Bueno, y la única recomendación es tomemos vino, que tampoco la cosa está mal, como una solución alternativa en este momento. Bueno, muchísimas gracias, señores. A ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos haber satisfecho sus expectativas el día de hoy y nos despedimos de Adrián y un servidor, no sin antes darle paso a Rocío para que nos le ponga la guinda en el pastel con los twitters de ahora. Tengan feliz noche. Gracias, Pedro. Hablamos en este momento sobre la ley de aguas que ya ha provocado bastante polémica y nos interesa mucho saber su opinión, así que la esperamos en nuestras redes sociales. Comenzamos con Juan Carlos Martínez. El desarrollo económico debe darse sin atentar contra el desarrollo humano y el medio ambiente. José Luis Salazar, Conred debe entrar en mención ya que existen comunidades en áreas donde no hay disponibilidad de agua. Nadie tiene plantas de tratamiento de aguas residuales. Las aguas negras derivan de las fuentes de agua. Funda Cívica nos dice, la Constitución de 1985 concibe al agua como un bien público y ordena la promulgación de una ley específica para protegerla. Único país de Centroamérica sin ley de aguas. Resultado, 50 desvíos de ríos y contando. Una verdadera monstruosidad, eso nos dice Raúl Freeman. Por su parte, qué increíble tema, ley de agua. Urge, y en la ley de agua urge educar, concientizar y responsabilizar el uso de la misma. Mario nos dice, no se trata solo del uso, hay que ver la calidad. ¿Qué va a pasar con las comunidades que no tienen manejo de desechos? Ya lo saben, Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Puede usted seguir comentando acerca de estos temas. Ahora vamos a pasar al mundo deportivo y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m.